Arrancamos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Zuluaga y en nombre de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami quiero darles una cordial bienvenida al webinar de hoy. Estos son los espacios de compromiso que la Cámara tiene con los miembros, espacios para que se conecten, para que se informen, para que nos instruyamos y podamos seguir creciendo todos juntos. Hoy contamos con la participación de uno de nuestros miembros trustees, a Marcelo Duque, fundador y presidente de Cómo Me Pensiono. Marcelo nos ofrecerá una charla de gran interés para todos los colombianos que vivimos en el exterior, la pensión. ¿Cómo pensionarnos en Colombia si vivimos fuera del país? Todo lo que debemos saber nosotros los colombianos, en este caso los que estamos aquí residentes en la Florida, con respecto a la nueva reforma pensional en caso de que sea aprobada. Esto y mucho más nos va a enseñar hoy Marcelo. Voy a leer una biografía de Marcelo para después darle paso a su presentación. Marcelo Duque Ospina es analista e investigador en temas de pensiones, doctor en estrategia y dirección de empresas de la Universidad de Valencia, España, mención de honor cum laude, Magister de Tulane University y la Universidad ICESI, especialista en mercadeo de la Universidad de los Andes, administrador de empresas de la Universidad del Valle. Sus columnas de opinión han sido publicadas en diferentes medios de comunicación de Estados Unidos y América Latina, como CNN en español, periódico El País, Cali, Colombia, Diario Económico Portafolio de Colombia, América Economía de Chile y Diario Uruguay, versión digital. Tiene más de 36 años de experiencia, tiempo durante el cual ha trabajado en importantes compañías del sector asegurador y pensional, con amplia experiencia como profesor universitario, empresario destacado en el Senado del Estado de la Florida, Estados Unidos, marzo del 2022, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami. Actualmente es director de Cómo Me Pensiono, firma especializada en ayudar a construir calidad de vida para la edad adulta. Bienvenido, Marcelo. Adelante. Gracias. Gracias, Ana María, a ti, a Javier, nuestro presidente, por la invitación. Y voy entonces a compartir nuestra, nuestra presentación. Ahí se está viendo, Ana María. Sí. Vale, Ujú. listo. Entonces, bien, como claramente lo señala Ana María, pues vamos a hablar sobre la pensión y por qué, en opinión nuestra, es una decisión central para los colombianos que vivimos en los Estados Unidos o en Florida. Pues, digamos que este va a ser nuestro tema central. Metodológicamente, voy a sugerir, si hay algunas preguntas que usualmente el tema las genera, pues nos pueden escribir al chat y con Anne y con Jonathan vamos a irlas viendo si podemos responder sobre el tema. Quisiera hacer una referencia a quiénes somos nosotros de manera muy breve. Como Pensión es una firma, una empresa que se dedica a ayudar a sus clientes a construir calidad de vida para la adulta. Y hay tres elementos en la oferta de valor que yo quisiera brevemente señalar. El primero es el rigor y la profundidad técnica de estudiar a fondo lo que pasa con el mundo pensional. También, como lo señalaba Ana María, hablaremos sobre la reforma que pasa, cuál es su estatus y cómo eso puede incidir en la condición de los colombianos residentes en el exterior y acá en los Estados Unidos. Para mí es muy importante hacer énfasis en el segundo elemento que está intencionalmente subrayado, que es la imparcialidad. Yo aquí no represento ni un fondo de pensiones, ni a Colpensiones, sino que somos una firma imparcial que nos permite opinar de manera libre, criticar y reconocer los logros en cada uno de los sistemas y obviamente todo esto orientado a que pueda generar valor a nuestros afiliados de la Cámara y a sus familias y por tanto pues construir la mejor condición de vida para la edad adulta. Tenemos un recorrido de estos casi 15 años importantes, hemos asesorado a un grupo de personas amplio como lo pueden ver y tenemos en Colombia empresas, clientes como Bancolombia, Tecnoquímicas, Comeva y diferentes organizaciones que operan en Colombia porque vamos a las empresas y a las personas naturales. Y por último, pues me siento muy orgulloso desde el 2021 de ser
digamos, miembro activo de la Cámara Colomboamericana de Miami, inicialmente el primer año como benefactores y posteriormente, como lo señalaba Ana María, como miembro trustee, y pertenezco a una entidad que además tiene un chapter acá en los Estados Unidos, que es uno que se llama European International Business Academy, que es igual que la asociación, esto queda en Bruselas, la Asociación Científica de Pensamiento que queda en Madrid, que son entidades de pensamiento, tienen un track de recursos humanos y de pensiones, entidades, digamos, que vinculan a profesores con nivel doctoral, y fuera de eso nosotros somos miembros pues de la ANDI y de FENALCO en Colombia. Muy bien, hecha esta introducción, eh, para ir de lo general a lo particular, la primera sugerencia que quiero respetuosamente hacer para nuestros invitados de la Cámara a este ejercicio académico, y es ver la pensión de forma integral. Es decir, así vivamos acá en la Florida, lo que yo llamo en el libro las dimensiones del pensionado. Mi consejo es que vamos a hablar mucho del tema técnico y de los derechos, es decir, de la parte legal y cómo eso incide en nuestras vidas o de nuestras familias de origen colombiano que vivamos acá. Y eso será, digamos, el punto central, pero también recomiendo, y lo mencionaré en la parte final de la presentación, la preparación desde el ser, es decir, la importancia de que las personas se preparen como individuos para la etapa de retiro de pensión, asunto en el cual veremos las diferencias o haré una mención sobre el proceso de adaptación de las mujeres versus nosotros los señores, y la planeación financiera para el retiro. Entonces, el primer consejo es siempre, en lo posible, y conversar en familia sobre tres ejes centrales del proceso de pensión, que es el ser humano. Hay personas que se deprimen cuando se pensionan, la parte técnica o legal, y la planeación financiera para el retiro. En esta parte les voy a mostrar un ejemplo de lo que puede pasar con la reforma, que nos va, digamos, a mover el piso, si él puede decir así, de cuál sería el impacto real para las personas que se pensionan a futuro si la Corte lo aprueba la Corte Constitucional, asunto que también enseguida arranco por ahí. Muy bien. Dicho esto, entremos en materia. Las personas que se han conectado, como decíamos con Ana María, las sugerencias que tienen alguna pregunta, la puedan escribir al chat, y si no, pues al final intentaremos contestar. Muy bien. Lo primero es que, como lo habíamos anunciado en las piezas de invitación, hay unos errores que a mí me parecen en algunos casos muy complejos, que involuntariamente se pueden cometer como, digamos, como cotizantes voluntarios, que es la denominación técnica de los colombianos en el exterior frente al sistema, como por ejemplo no cotizar en pensión, primer ejemplo, no cotizar a salud, y ahí hay un desafío con la póliza de salud de Colombia y la EPS o el sistema público de pensiones, y desconocer las dinámicas de los convenios de seguridad social, porque también puede pasar en algunas de las familias, pues de quienes estamos acá, que tengan personas que viven en Ecuador o que viven en México o que viven en Australia o viven en Argentina. Entonces, ¿dónde para los colombianos residentes en el exterior aplica y por qué no aplica en los Estados Unidos? Entonces, a esto volveré en un momento, a estos temas que claramente desarrollaremos. Pero quiero inicialmente arrancar por la situación de coyuntura y hacer una serie de precisiones importantes alrededor de este tema. ¿Cuál es el estatus hoy de la reforma pensional? Entonces, el año pasado, el gobierno o el ejecutivo presenta el proyecto de reforma al Congreso, es decir, al legislativo, y entra por el Senado. Ahí se discute en la comisión respectiva, que es, digamos, el vehículo normal del tecnicismo legislativo, es aprobada, va a la plenaria del Senado y posteriormente va a la Cámara Baja, es decir, a la Cámara de Representantes. Ahí sucede algo que activa justamente digamos, la coyuntura actual, y es que no se discute todo el texto, sino que se adhiere la Cámara de Representantes al texto del Senado. Y eso es posiblemente, es decir, existe la posibilidad de que cualquier ciudadano demande la reforma o la ley porque considera que esa ley no cumple con la Constitución en forma o fondo. Y hace un poco más de 2 meses, la Corte Constitucional, que en la Administración de Justicia en Colombia es la entidad de más alto nivel,
se pronuncia diciéndole al Ejecutivo que debe convocar a unas sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para discutir la reforma. Y eso el gobierno lo logra muy rápido. Algo, esto no va a tener ninguna connotación política, ni más faltaba, es un elemento técnico, pero algo que llama la atención es que no conocíamos en la historia, por lo menos reciente, que la Cámara de Representantes se reuniera un sábado. Pero se reunieron y discutieron y aprobaron nuevamente, más que discutieron, hicieron un proceso de adherirse nuevamente al texto. Todo esto es para decir que en este momento, después de ese proceso, la Corte Constitucional pide los documentos que soportan eso y ahí estamos. La hipótesis nuestra es que en las próximas semanas la Corte se va a pronunciar aprobando la reforma total, parcialmente o negándola. Yo creo, digamos como desde la mirada imparcial, que eso va a suceder antes del 31 de octubre. Esa es la hipótesis. O sea, que estamos en un stand-by. Hay dos cosas que sí están funcionando hoy que les explicaré, que la Corte de forma expresa dice esto sí o sí va. Muy bien. Y hay unos cambios fundamentales que pueden tener directa relación para los colombianos en el exterior, que tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de semanas para las mujeres y un elemento que explicaré ahora, que es qué sucede con los cotizantes por arriba de 2.3 salarios mínimos, que a precios de hoy estamos hablando de personas que cotizan en 3.200.000. O sea que el estatus en resumen o en suma de la reforma es que está en un stand-by y de hecho el viernes que estuve en Medellín en el Congreso de FENALCO que me invitaron, estuvo el presidente de la Corte Constitucional y él no dijo nada en su discurso sobre la reforma. Pero sin duda es una reforma que toca a las familias colombianas residentes en Colombia por fuera, pero esa es, digamos, la situación. Muy bien, y hablaremos también de la importancia de la voz. Entonces quería arrancar haciendo la previsión y obviamente en la medida que hay una noticia, pues eh, les contaremos a los afiliados de la Cámara de manera muy general por si quieren, digamos, conocer. Dicho esto, hay unos mitos hoy para quienes viven fuera de Colombia frente al tema pensional. Y el primero es, esto es construido a partir de las preguntas que nos han hecho los clientes nuestros aquí, es si la pensión va a ser más bajita la actual. Y la respuesta básicamente, y esto es un, digamos, un tip, por decirlo así, un punto importante, y es, depende de las semanas. Entonces, una tarea que podría quedar a quienes estamos presentes, que cotizamos en Colombia, es, ojo, con la historia laboral. ¿Qué es la historia laboral en el sistema pensional? Es el récord de las semanas que tengo cotizadas o al sistema público, hasta el 2012 se llamaba el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ahora se llama Colpensiones, o al fondo privado. Y eso también es importante porque de ustedes o sus familias, quien cotiza en un fondo privado, también tiene historia laboral. Ese es el insumo más importante hoy para cualquier trabajador en Colombia o afuera. ¿Por qué? Porque es el récord de dónde he trabajado, por cuánto estoy cotizando y un elemento fundamental que es el número de semanas. Entonces la pensión será más bajita, les mostraré más adelante con dos ejemplos, dependiendo fundamentalmente del número de semanas que se tengan. Entonces, esto digamos como un punto de arranque fundamental. Ahora voy a explicar cómo funciona en Colpensiones y cómo funciona en Fondo Privado para entenderlo mejor. Ya fue aprobada la reforma, está supeditada justamente, como lo señalaba previamente, el examen de constitucionalidad, pero hay dos puntos que sí están aprobados. Si alguno de los presentes o de sus familias hay hoy mujeres que superan 47 años de edad u hombres 52 y están en un fondo privado y quieren regresar al sistema público porque observan una mejor mesada o pensión allí, hoy se puede hacer sin ir a un proceso jurídico. O sea, puede hacer lo que se llama por la vía administrativa, o sea, mucho más rápido. Entonces, pues mi sugerencia es, si hay una persona de nuestra familia, es una mujer que tiene 50 años, está en el fondo privado y dice, hombre, la mesaje en Colpensiones me da más, pues podría hacerlo rápidamente. Hay hasta 2 años contados desde el año pasado, es decir, hasta julio del 26, para hacerlo. Y lo segundo que queda vigente es la implementación de un modelo, digamos, del uso de los fondos privados que van a cambiar su nombre. Pero al final, eso es lo que está hoy vigente. Yo creo que el punto más sensible es si me traslado o no bajo esta condición que estoy mencionando, que es mucho más rápido. Antes habría que ir a un proceso jurídico. El otro es, ¿afectará a los colombianos la reforma pensional?
Depende, es la respuesta, y ese es el otro consejo. La generalización y la prisa en materia pensional es un mal aliado desde la esfera pensional. La situación de cada uno de nosotros es diferente y hay, digamos, en la experiencia nuestra, más de 14 variables que hacen que un caso sea distinto al otro. Para quienes están cotizando desde los Estados Unidos o desde Miami o en la Florida, en Colombia, los puede afectar la reforma dependiendo, como lo veremos a continuación, del número de semanas que tiene. Entonces, si uno fuese de manera general haciendo, digamos, una lista de tareas, lo primero es tener la historia laboral, saber cuál es mi récord de semanas y dependiendo de eso, podré determinar cómo me puede afectar la reforma. Entonces, allí es donde uno empieza a decir, listo, hay personas que, como veremos ahorita, definitivamente la reforma los toca de frente, los afecta directamente. Eh, La entrada en vigencia prevista de la norma era el 1 de julio. Ese es otro dato no menor. Es decir, se estimaba que la reforma empezaba a regir el 1 de julio del año 2025. Por el examen de constitucionalidad que comenté, está en un stand-by, salvo esos dos elementos que están vigentes, pero al final todo dependerá de lo que falle la Corte. Es posible que decida va desde el 1 de octubre, del 1 de noviembre, etcétera, pero en concreto para nosotros la semana será lo que determina si me afecta o no. Y también la composición del núcleo familiar. La edad del trabajador o del colombiano residente en el exterior, la edad del cónyuge, es muy importante, especialmente en el fondo privado, la edad del cónyuge, la edad de los hijos, si la persona es soltera o casada, el género, las mujeres viven más años que nosotros y eso está teniendo hoy un impacto en las pensiones calculadas bajo el sistema privado. Para quienes llevan mucho tiempo en los Estados Unidos, hoy un colombiano residente allá o residente aquí puede escoger entre el sistema público o privado. Escoge entre uno u otro. Entonces, al final, la composición del núcleo familiar y la situación puntual hará que lo afecte o no la reforma. Muy bien. Bueno, y veremos ahora algo del pilar solidario. Muy bien. El otro gran mito hoy es si los jóvenes no se van a pensionar. Y decidí incluirlo porque es factible que muchos de los hijos nuestros pues ya o nacieron acá o están súper, digamos, americanizados, por decirlo así. Y la invitación es que sí, que les hablemos a nuestros hijos sobre la pensión, de la importancia de construir capital o un sistema de ahorro, llámese un 401k, un saving plan, algún instrumento de ahorro para largo plazo, porque la probabilidad de que ellos vivan 90 y 100 años es cada vez mayor, o sea que el ahorro será central, sea que decidan cotizar en Colombia o solamente en el Social Security o en el sistema, digamos, americano. Entonces, sí se pueden pensionar, nosotros estamos convencidos que lo pueden lograr, pero este es un mensaje más de la importancia de hablarle a los hijos sobre el futuro en materia pensional. Eso es muy importante, muy, muy más de lo que nosotros nos imaginamos. Claramente tendrán que hacer un esfuerzo mayor por ahorrar, de eso tampoco hay duda, pero es importante. Y otra es si mejor, ahí puede decir en colombiano, residente acá, mejor no sigo cotizando porque el sistema se va a quebrar. Mi opinión sobre eso es que los colombianos por fuera, pues tenemos la condición frente al sistema de pensiones de ser cotizantes voluntarios, es decir, no estamos forzados a hacerlo, pero hay que cotizar. Y veremos ahora la cobertura del sistema de pensiones colombiano. Eh, la reforma corrige unas cosas, es decir, lleva los subsidios a quien más lo necesita, pero afirmar que el sistema se va a quebrar, en mi opinión, es una imprecisión técnica y es un poco ligera la, la afirmación. Yo creo que va a tener que hacerse varias reformas, pero de cara a la individualidad de nuestras familias, pues hay que sí o sí cotizar, eh, pensando en esto de los tres ríos. Entonces, ¿qué cubren las pensiones en Colombia y cómo a un afiliado a la Cámara Colomboamericana de Miami o a un colombiano residente en Estados Unidos incide y de qué manera incide
el sistema pensional. Las pensiones en Colombia cubren tres temas. Lo que se llama pensión de vejez, donde entraremos ahora y haremos el Zoom, es decir, cuando una persona cumple una edad y unas condiciones y empieza a recibir lo que se llama mesada. La invalidez, cuando una persona deja de cotizar, perdón, deja de trabajar porque pierde más del 50% de la capacidad de trabajo. Eso se llama pensión de invalidez y al final, pues la persona pasa de recibir un valor X a una mesada que sustituye en parte el ingreso que tenía. Y la pensión de sobrevivencia, que en otras palabras es de fallecimiento. Entonces, digamos que en este aspecto es fundamental saber que son tres tipos de cobertura y que en la medida en que yo estoy cotizando en el sistema pensional colombiano, tengo la posibilidad de construir una pensión de vejez o si la persona no puede volver a trabajar o fallece. ¿Qué es importante? Si vamos a suponer que una persona llegó hace 4 años a los Estados Unidos y suspendió la cotización y falleció ayer. Esa persona, si está afiliada a Colpensiones o a un fondo privado, como lleva más de 3 años sin cotizar, su familia no tiene derecho a pensión. Le van a devolver un valor que es infinitamente inferior a lo que sería la pensión de sobrevivencia. Entonces, este es tal vez de los principales consejos de esta conversación. Es muy peligroso suspender la cotización, muy peligroso, porque si pasan 3 años y en los 3 años no hay al menos 50 semanas, cada año tiene 52, o sea, cada año técnicamente tiene 51,43, pero para redondear los números, supongamos que ese mismo caso, la persona llega hace 4 años y no ha cotizado y fallece, la familia queda sin pensión en el sistema colombiano. O si queda inválido igual. Entonces, la norma lo que indica es, si la persona falleció ayer, se revisan 3 años hacia atrás y debe tener continuo o discontinuo 50 semanas cotizadas. El consejo en concreto es, para quienes han migrado en los años recientes, no suspender la cotización, porque en caso de que suceda el evento 2 o el 3 no hay derecho a pensión. Creo que eso es fundamental entenderlo. Y lo otro es, un residente en los Estados Unidos, colombiano, está obligado a cotizar a pensión y salud, a la seguridad obligatoria, y la respuesta es no. Solo si quiere cotiza a pensión, distinto a un colombiano en Cali, en Bogotá o en Medellín. Debe cotizar en ambos. Entonces, eso también suaviza un poco el costo. Ahora les voy a decir por qué yo creo que hay que cotizar en todo, pero digamos que frente al ejercicio es muy importante, y somos más de 30 personas en esta conversación, entender, repito, que son tres coberturas y que suspender la cotización puede hacer que la persona quede sin pensión de invalidez o la familia quede totalmente desprotegida. Muy bien. Dicho esto, hay unos elementos que vale la pena recordar en la pensión de vejez. Entonces, ¿qué es la pensión de vejez en el sistema pensional colombiano? Una mujer llega, por ejemplo, a los 57 años, la edad de pensión no cambia con la reforma pensional, siguen siendo 57 años para ellas y 62 para nosotros los señores. Entonces, esa mujer a los 57 o ese hombre a los 62 tiene dos opciones y es una elección libre. O escogió por el sistema público, que como les decía, antes era el Seguro Social, hoy se llama Colpensiones, o alguno de los fondos privados. Es excluyente, o sea, escojo uno u otro. Esto no es ahorro voluntario, o sea, esto no es un 401(k), sino que esto es pensión obligatoria. ¿Cuándo debe hacer la elección? Las mujeres antes de los 47 y los hombres antes de los 52. Por eso señalaba ahorita que si hay mujeres que superan esas edades, lo mejor es que evalúen si les conviene más Colpensiones o el fondo privado para que puedan migrar o moverse o trasladarse mejor al que más les convenga. Muy bien. Dicho esto, en Colpensiones, que es el sistema público, lo que hay es un fondo común de naturaleza pública, es decir, que un colombiano residente en Miami cotiza y ese dinero va a un fondo común y de ahí se pagan las mesadas. ¿Cuáles son los requisitos? Edad, que anunciaba, que siguen siendo 57 y 62, eso no se modificó. En algún momento en Colombia hay que subir las edades. Recordemos que acá en los Estados Unidos, para hacer una analogía sencilla en edad, desde los 62 se puede anticipadamente, pero la edad reglamentaria
o plena, por decirlo así, son 67 para ambos géneros. En Colombia son edades inferiores por las condiciones sociales que se había, pero esa es la edad. Al final les voy a decir en qué caso un hombre o una mujer se puede pensionar antes de estas edades. Y semanas. Y este tema de las semanas es supremamente clave. Observemos que aquí dice semanas cotizadas, porque a veces las personas, un par de amigos aquí en Weston están tomando un café y le digo, ¿vos cuánto llevas trabajando? 25 años, no, ya vas a cumplir las 1.300 semanas, que es lo mínimo. Pues no, porque puede ser que él se vino para Estados Unidos y hace 2 años no cotiza. Entonces son semanas cotizadas, o sea, por decirlo coloquialmente, constantes y sonantes, o sea, aportando permanentemente. Y como lo anunciaba, cada año tiene casi 52 semanas. Entonces, el requisito es llegar a 1.300 semanas mínimo y a los 57 si es mujer o a los 62 si es hombre. Lo otro que es importante saber es que a más semanas, mejor pensión. O sea que si ya, y se mueven múltiplos de 50, si ya no son 1.300 sino 1.350 le da mejor pensión, 1.400. Cada que sube 50 semanas, mejora la pensión. O sea que es negocio cotizar, dicho en otros términos. Y hay una modificación que así la reforma pensional no sea aprobada, favorece a las mujeres. Y eso es importante desde el punto de vista social. Y es que la Corte Constitucional, que como les decía, es la máxima instancia de la Administración de Justicia, ordena que a partir de enero del año 2026 haya una reducción gradual para las semanas mínimas para las mujeres. Entonces va a ir bajando, bajando hasta llegar en el año 2036 para ellas a 1.000 semanas. Esto importa a las colombianas en los Estados Unidos totalmente, porque puede pasar que porque vinieron acá, nos siguieron cotizando un tiempo o han cotizado y han parado y no tengan a los 57 las 1.300 semanas. Entonces lo que habría que hacer es evaluar cuando lleguen a 57 cuántas semanas tienen para cruzar la reducción gradual y decir en qué momento pueden acceder a la pensión. Pero ese es un mensaje muy importante o un llamado a la acción para las mujeres residentes de los Estados Unidos afiliadas a la Cámara o sus familiares de saber el número de semanas para saber si pueden acceder a la pensión. Brevemente eso obedece a dos argumentos que yo creo que vale la pena rápidamente comentar, que la Corte considera, primero, el menor acceso de la mujer históricamente al mercado laboral formal, por tanto no cotiza semanas, y dos, el trabajo en casa como un trabajo no remunerado, pesado físicamente e incluso psicológicamente, y que obviamente tampoco tiene cotización o pensión. Por eso hay una reducción para ellas. Para nosotros los señores sigue siendo 1.300 semanas. O sea, que digamos hasta aquí haciendo un resumen, hay unos mitos, hay una incidencia directa en los colombianos residentes en el exterior. Hay tres tipos de riesgo, coberturas: vejez, invalidez y sobrevivencia o fallecimiento. Hay una importancia vital para todos los anteriores sobre la historia laboral, que es el récord del tiempo donde se ha cotizado o trabajado. Y en el mundo del sistema público hay dos requisitos que da y semana, que se da y semanas. Y a más semanas, mejor pensión. Ahora les diré qué sucede para aquellas personas que tienen muchísimas semanas. Incluso si algunos de ustedes tienen familiares pensionados, es posible hoy mejorar la pensión en muchos de esos casos. Entonces, este es, digamos, el, el escenario hasta el momento. Muy bien. Para los colombianos residentes acá que optaron por el fondo privado, los parámetros son distintos, porque ya lo que se tiene en cuenta es la expectativa de vida, es decir, la posibilidad de vivir X años, y aquí en la presentación, porque está el género, porque hay que hacer una provisión mayor para ellas, porque viven más años. Entonces eso en concreto se traduce que en muchos casos hoy las mesadas de los fondos privados para las mujeres son inferiores a las que se pagaban hace 10 años, porque hay que dejar más dinero frente a lo que se llama la vida actuarial, es decir, la posibilidad de vivir más tiempo. La condición de los beneficiarios. Voy a dar un ejemplo súper respetuoso, pero de la vida real. Vamos a suponer que hace 7 años hay un señor que vive aquí en los Estados Unidos que tiene 55 años y su esposa tiene 54 y él está afiliado a un fondo privado. Han pasado 7 años, él tiene hoy 62 y su señora ya no tiene 61 sino 40 años. O sea, en los 7 años recientes, él cambió
de señora, pues su condición civil. Entonces dice, bueno, las decisiones de la vida íntima, pero ¿qué impacto tiene eso en la pensión? Pues todo, porque le baja la mesada en el fondo privado. ¿Por qué? Porque ella tiene 22 años menos que él y más probabilidad de vida. Y él tiene un solo capital que se llama, fueran 1.000 pesos. Entonces el fondo, la única opción que tiene es bajar la mesada para que en caso de que él falte, alcance para seguirle pagando a ella, que tiene menos edad y mayor probabilidad de vida. Lo que quiero decir con ese ejemplo concreto es que la condición del núcleo familiar en los fondos privados, particularmente del cónyuge, es vital. Y la pregunta que podría surgir ahí, ¿pasa lo mismo en Colpensiones? Si ella tiene menos de 30 años, la pensión puede ser, en ese escenario que acabo de decir, suspendida o temporal en Colpensiones. Pero si tiene más de 30, no hay una rebaja en la mesada porque tenga entre el pensionado y su cónyuge una diferencia de edad. Y lo otro es que en ambos casos aplican las mismas condiciones para uniones del mismo género. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo. Y la tasa de rentabilidad. Entonces, tener presente, porque ahora les voy a contar dos casos de la vida real que tengo dos clientes aquí en la Florida con esa dinámica, el tema del capital en los fondos privados. Tienen la expectativa de sacar una plata y es posible que la reforma no se las permita en el fondo privado. Muy bien, la tasa de rentabilidad se vuelve importante. Muy bien. Dicho esto, ¿qué sucede si a un colombiano que vive acá, digamos, falta o fallece y ya está pensionado o está cotizando activo y fallece? ¿Quién tiene derecho? ¿Cónyuge o compañera o compañero permanente? eh, Tener presente lo que dije, uniones del mismo género, y es muy importante la demostración o las pruebas de que llevan 5 años conviviendo. Hace poco publicamos un video de un fallo de la Corte Suprema donde es un caso de la vida real, fallece el trabajador en Colombia y va la esposa a reclamar. Y en ese momento llega otra señora y dice, es que hay lo que se llama técnicamente convivencia simultánea, pero la primera señora no sabía que existía la segunda. Entonces, al final, después de ir todo un proceso, la Corte ordena que de esos 100 pesos de la mesada, el 65% vaya a la esposa y el 35% a la otra señora. Entonces, eso tiene que ver con la pensión de sobrevivencia y mostrar un poco lo sensible y lo importante que es este asunto. ¿Hasta cuándo tiene derecho la esposa o el esposo o el compañero o compañera? Toda la vida tiene derecho a la pensión. Por eso a veces vemos señoras que dicen entre grupos de amigas, y fulanita tiene dos pensiones. Realmente tiene una que construyó ella por su pensión de vejez y otra que recibe como beneficiaria de su esposo fallecido. Los hijos tienen derecho hasta los 18 años. Se paga a los hijos y se extiende a los pelados hasta los 25 si estudian y no trabajan. Los hijos en condición de discapacidad el resto de la vida. Y si no hay cónyuge, los padres, que infortunadamente sucede cuando fallece una persona, digamos, un trabajador en edad temprana, los padres que demuestran algún tipo de dependencia reciben pensión e incluso los hermanos en condición de discapacidad. Entonces, por eso, digamos, hago una referencia a la pensión de vejez y esto frente a la pensión de sobrevivencia que se llamaría con la reforma muerte. Muy bien, volvamos a la pensión de vejez. Este tema sí que ha sido en los meses recientes de polémica y de pregunta. Es lo que se llama régimen de transición. Entonces la pregunta es, ¿qué es el régimen de transición? Es la forma, cuando se hace una modificación estructural o importante al sistema de pensiones, de conservar las condiciones actuales. Entonces la pregunta es si podría ser, ¿y por qué es importante conservarlas? Porque las mesadas antes de una reforma son mejores de las que vienen. Entonces, ¿qué es el régimen de transición? Conservar las condiciones actuales o de tiempo o de edad, en este caso, como vimos, no se modifican, pero sí el monto. Entonces, tener esto presente porque yo creo que puede aplicar para muchos de los presentes o sus familiares si vienen cotizando. ¿Qué dice la reforma si la Corte Constitucional la aprueba? Si al 1 de julio del año 25 las mujeres tienen 750 semanas, que son 15 años cotizados, y los hombres 900 semanas, que son 17,5, les aplica lo actual. Ahora que les muestre el ejemplo, vamos a entender este asunto mejor. Pero esto sí que es importante, insisto.
para mantener las condiciones actuales en la historia laboral, tienen que haber 750 semanas cotizadas antes del 1 de julio del año 25 o 900 semanas, salvo que la Corte considere algo contrario. Aplicaría lo actual. Si no, a la persona le toca lo nuevo. Consejo. Ha habido mucha dinámica con esto, incluso gente diciendo que se pueden comprar semanas. Nosotros lo que sugerimos es, yo no puedo comprar semanas, yo lo que puedo hacer es corregir mi historia. Ejemplo, vivo hoy en la Florida. Digo, hombre, es una mujer, por ejemplo, tengo 750, 700 semanas y resulta que el 2012 al 2014 ella trabajaba como independiente. Puede corregir la historia, es decir, pagar lo que no pagó más los intereses de mora y sumar esas semanas. Eso es completamente legítimo, pero tener cuidado porque si eso no corresponde a la verdad, el día de mañana puede haber un problema porque las pensiones son recursos públicos. Pues si yo le estoy diciendo al Estado una mentira, pues el Estado se puede volver y me puede sancionar. Y ahora les hablaré de la entidad de control en seguridad social. Entonces, esto es muy, muy importante y volvemos a lo mismo. La historia laboral al final es el que será la que determina la mejor condición de acceso o a la pensión o incluso en muchos de los colombianos residentes aquí la posibilidad de seguir cotizando para tener una pensión adecuada. Muy bien. Este es el principal cambio en, una reforma, en la reforma, en opinión técnica nuestra. No va a entrar en el nivel de detalle, sino básicamente decir que hay unos pilares que no se inventó el gobierno, sino que vienen, digamos, avalados por la OCDE, que tiene base en París. Y lo que dice es que al final nosotros hicimos una analogía con un edificio para darle un poco más práctico. De acuerdo al nivel de ingresos, por ejemplo, un colombiano residente en el exterior se considera independiente y el IBC es la base por la cual cotiza. Entonces, si cotiza por un salario mínimo, pues está en el pilar contributivo entre 1 y 25 salarios mínimos. Y para nuestros familiares residentes en Colombia, que sean dependientes, o sea, tengan un contrato con una empresa, que sean independientes o por cuenta propia o que sean servidores públicos que coticen entre 1 y 25 salarios mínimos y les toque la reforma, ya no van a escoger entre Colpensiones en un fondo privado, sino que si se ganan menos de 2,3 salarios mínimos, van a Colpensiones de manera obligatoria. Y si se ganan más, deben escoger un fondo privado para el, el aporte por arriba de los 2,3. Tener presente esto porque esto es lo que explica por qué las pensiones van a ser muy bajitas hacia adelante. Y un ahorro voluntario. Hola, Elsa. Un ahorro voluntario. Entonces, ¿qué es lo que permite construir ese ahorro? Muy bien. Aquí, en el pilar semicontributivo, es donde nosotros vemos a hoy a muchos colombianos residentes aquí revisando qué va a pasar. Resulta que la norma dice, vamos a suponer que hay colombianos que no son transición, o sea, que no tienen a 750 semanas. Entonces dice, el caso de la vida real es así. Una mujer que este año cumple 57 años y tiene 150 millones en un fondo privado en Colombia. Dice, yo cumplo y voy y reclamo mi plata, porque no me da ni para una pensión de un salario mínimo. Pues si ella tiene más de 300 semanas, ya no va a poder reclamar esos 150 millones, sino que le van a dar entre 200 y 300.000 pesos mensuales, son más o menos $50, el resto de su vida, pero no va a poder sacar la plata. Esta es una de las mayores motivos de consulta para nosotros hoy. ¿Cuántas semanas? Y eso le pasa mucho a colombianos que llevan aquí 15 o 20 años y no volvieron a cotizar, pero cotizaron 10, 12 años en Colombia. Lo que hay que tener presente es el número de semanas. Y mi consejo ahí es que si quieren después me buscan, lo miramos, pero hay que nivelar la expectativa de que tengo un dinero allá, a veces son 100, a veces son 200 millones, depende. Deben ser menos de 400 porque no habría que una pensión o un salario mínimo, porque no necesariamente, como han sido cotizantes de forma intermitente, no van a poder necesariamente sacar la plata. Entonces, por eso lo puse aquí entre 300 y 999. Creo que este es el caso más sensible hoy para aquellos colombianos que llevan mucho rato acá en los Estados Unidos y que no volvieron a cotizar y creían que iban a sacar la plata. Entonces, pues no necesariamente va a ser así. Y no reciben mesada. Las mesadas en Colombia son mínimo, un salario mínimo. Reciben una cosa que se llama beneficio económico, que pueden ser traslado de dólares
$30, $50 al mes, tampoco va a ser mucho. Muy bien. Casos de la vida real, que es un poco precisando esto, un hombre de 62 años tiene 200 semanas y tiene 100 millones de pesos, entonces él podrá retirar esa plata si se aprueba la reforma, porque, como podemos observar, tiene menos de 300 semanas. Entonces, por eso la insistencia de mi parte a la pertinencia de analizar la historia laboral. Ese es el caso uno. Y el caso 2 es una mujer de 57 años, tiene 500 semanas y tiene una plata más grande en el fondo privado. Ya quería comprarse un apartamento, dijo, yo haré esto, pues si aprueba la reforma no lo va a poder hacer, porque no se van a entregar los 300 millones. Se va a entregar el beneficio económico y como es mujer, entonces vive más años, hay que proyectar, entonces va a ser 200, 250 mil pesos, o sea, 50, $60 por ahí. Entonces, eso era algo que quería, digamos, aclarar, eh, que aplica sobre todo a quienes llevan mucho tiempo acá o por fuera de Colombia. Y no tendrá cobertura en salud porque no tiene pensión. Y este es un tema también que no hemos tratado. Cuando una persona se pensiona en Colombia, por default y de forma obligatoria, se le descuenta la EPS. Sin ánimo de entrar en el debate, la discusión reciente del sistema de salud público, además, el hecho real es que en situaciones de salud importantes, una operación de corazón abierto, históricamente el sistema de salud colombiano es muy potente. Entonces, no tener el sistema de salud obligatorio, en mi opinión, no es una buena idea, salvo que yo tenga un sistema de salud en los Estados Unidos muy bueno. Y lo otro que quiero precisar, ojo, si alguno de los presentes o sus familias tiene medicina prepagada o complementaria en Colombia, la norma dice hoy que hay que estar o afiliado a la EPS o como beneficiario, porque si no, esa medicina prepagada se cancela. Entonces, eso es otro punto que hay que analizar y tener en cuenta. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, Salud Global de Sura o Colsanitas o Comeva como medicinas adicionales a la EPS si no estoy o como afiliado o como beneficiario de la EPS, porque van a cancelar esa póliza. Entonces, eso se debe tener, digamos, en cuenta. Muy bien. Eh, para esta parte, digamos, final de la presentación, estos minutos que nos quedan, eh, la UGPP, ¿qué es eso? Porque muchos posiblemente no saben nada. ¿Qué es eso? Este es el, comillas, IRS de la Seguridad Social en Colombia. Es decir, es la entidad que vigila los aportes a la Seguridad Social. Entonces, esa entidad ha ganado mucha fuerza y si hay un colombiano residente en el exterior que cotiza en Colombia, es factible que esta entidad lo requiere y le diga a usted dónde está sacando la plata. O también puede pasar que hay un colombiano residente aquí que tiene ingresos en Colombia como independiente y no está cotizando a la Seguridad Social. ¿Qué dice hoy la ley? En general, que una persona en Colombia, un independiente, debe cotizar por el 40% de su ingreso. Entonces, un médico, supongamos que se gana, para dar un número redondo, 20 millones de pesos al mes, debe cotizar por el 40% de eso, o sea, por 8 millones. Esto es muy importante tenerlo presente porque si los ingresos provienen de fuentes distintas a una relación laboral, se considera independiente, que sería el caso, y esta entidad está haciendo requerimientos. Incluso tiene el poder de embargar. Yo no quiero aquí generar pues temor ni mucho menos, sino simplemente con la mejor intención decir, ojo, porque si está cotizando en Colombia, algún tipo de, hay que demostrar de dónde sale esa plata en algún momento, de mis ahorros en los Estados Unidos, de mi salario en los Estados Unidos, perfecto. Pero si tengo ingresos recurrentes en Colombia, incluso de arrendamiento, es posible que me hayan requerido y no me haya dado cuenta. Hay que tenerlo presente. Tiene unas sanciones no menores. Muy bien. Bueno, es un poco lo mismo, lo voy a saltar. Esta era la referencia a la reducción de semanas que había anunciado, o sea, para las colombianas residentes en los Estados Unidos o para cualquier colombiana, las semanas van a ir reduciéndose. ¿Por qué puse en el 25? Porque si se aprueba la reforma, adelanta desde cuándo serían las semanas mínimas y si no, a partir del próximo enero van bajando, bajando, bajando. Entonces, supongamos que tenemos una afiliada a la Cámara que se hizo trustee, es muy juiciosa, participa y, y cumple los 57 en el 2030. Entonces, si ya no tiene las 1.300 semanas, pero tiene 1.150, se puede pensionar.
así no se apruebe la reforma. ¿Qué trae la reforma? Una reducción adicional por la condición de maternidad. O sea, reconoce la condición de maternidad y por cada hijo reduciría 50 semanas. Entonces, el consejo para las damas que nos están viendo o las familiares de quienes están es, hay que revisar muy bien cuándo ellas cumplen los 57 para el acceso a la pensión. Ahora, yo soy pro pensión. A mí no me gusta que de forma general le idea ir a sacar la plata, porque hemos visto muchos casos que a los 2 años no hay plata ni hay pensión. Entonces la idea es tratar de pensiones. Eso es lo ideal, salvo algunos casos donde no, pues no hay pensión, como ya lo expliqué. Pero esto me parece interesante, socialmente tiene un impacto fiscal, pero en concreto se traduce en revisar esa historia laboral y decir, bueno, cuándo ella cumple las semanas mínimas y cuándo podría acceder a la pensión. Y tener presente también para quienes vivimos acá y cotizamos que la reforma genera un costo adicional en el cotizante, llama Fondo de Solidaridad. Voy a dar dos ejemplos rápidos. Vamos a suponer que hay una persona residente aquí que cotiza por 15 millones de pesos en Colombia. Eso significa que hoy paga mensualmente con un aporte solidario al sistema 150.000 pesos. Aplicada o aprobada la reforma, va a pasar de pagar 150 a 375.000. Si cotiza por 15 millones, si cotiza por 6, va a pagar de 60 a 90. Lo que quiero decir con esto en concreto es, aprobada la reforma, todo aquel que cotice por arriba de 4 salarios mínimos va a tener que hacer un aporte adicional. O sea que eso afectaría el flujo de caja del colombiano residente en el exterior, que cotice por arriba de 4 salarios mínimos. Esa es básicamente la referencia. Eh, Hay formas de mejorar la pensión para un colombiano residente en el exterior o para un colombiano residente en Colombia. El número total de semanas, les vamos por ejemplo a continuación, cómo se contabilizan las semanas. No las quiero ni los quiero fatigar técnicamente, pero es para decir, la pregunta podría ser, ¿se puede mejorar la pensión? Y la respuesta es sí. Depende del caso y las semanas, pero hay formas de mejorar la pensión o incluso para afiliados a los fondos privados de prender una acción legal para que me entreguen una plata adicional porque no está haciendo mi pensión como debería ser versus Colpensiones. Y este es un caso que logramos hace poco de una persona que se le mejoró su pensión en 2 millones de pesos. ¿Por qué lo traje? Porque pueden haber personas de nuestras familias que han cotizado mucho tiempo. Entonces se perdían las semanas. Eran 1.300 como lo anuncié. Iba subiendo y subiendo hasta 1.800. Pero, por ejemplo, la persona toda la vida trabajó en una entidad bancaria en Bogotá o en un ingenio en Cali y tenía 2.000 semanas. Entonces, ¿qué pasaba por arriba de las 1.800? Se perdían. Hoy se pueden, a través de un juicio, porque no lo reconoce Colpensiones, mejorar la pensión. Esto es de las mejoras más grandes que hemos tenido, de mejorar 2 millones de pesos la mesada, un pocotón de plata. Entonces, tener presente que sí se puede mejorar la pensión, o si ustedes tienen familiares ya pensionados, que le, ojo, puedes mejorar la pensión, consulta cómo me pensiono, porque puede existir esa posibilidad. Muy bien. Los convenios, hay diferentes países. Aquí simplemente quiero decir que con los Estados Unidos no hay convenio, o sea que no se pueden sumar las semanas. Con otros países sí, como los que están ustedes viendo, son 14 países en total. O sea que si tenemos un familiar que vive, por ejemplo, en Brasil, se podrían, o en Perú, se pueden sumar las semanas de Perú y Colombia para pensionarse, o en España, que es el más avanzado en esta materia o el acuerdo más avanzado. Y quiero mostrarles el efecto de cono sin reforma. No con ánimo de dejarlos estresados o estresadas, sino entender el impacto. Este es el primer caso. Es un caso de la vida real donde la persona se gana en promedio 4 millones. Para calcular una pensión en Colombia se toma un promedio de 10 años. Entonces, si es una mujer que viene cotizando entre los 57 y 47 y un hombre entre 62 y 52. Entonces, hoy, es decir, sin la reforma, esa persona que puede que se gane hoy 5 o 6 millones, pero que en promedio en 10 años se ha ganado 4, recibiría 2 millones y medio. Es decir, tendría una reducción del 36% o 1.400.000. Eso es hoy. Pero si ella no alcanza, o él, la condición actual, le toca la reforma y se aprueba, ya su mesada no van a ser 2 millones y medio, sino 2.300.000. Ustedes ven que aquí dice por 13, porque esos 200.000 pesos hay que, de menos, hay que multiplicarlo por 13 porque son 13 mesadas. 12 de enero a diciembre y una mesada adicional
en diciembre equivalente a una prima de servicio. O sea que en concreto, aquí, a esta persona que en promedio gana 4, ¿cómo lo afecta la reforma? Pues deja de recibir una mesada por año. Pero vamos al ejemplo de un salario integral. Recordemos que en la legislación colombiana, de cierto monto hacia adelante, no se cotiza por ese monto, sino por el 70% de ese monto. Entonces, esta persona que en promedio se gana 17 millones, que es un salario, digamos, interesante en Colombia, cotiza por el 70% que son 12. Hoy, con las semanas mínimas, ambos ejemplos son construidos sobre Colpensiones, esa persona se pensionaría con 7, que es en general una buena mesada, hay que decirlo. Tiene un descenso o gap o brecha pensional gigante, pues de 17 a 7. Eso es la contratación actual. Miren el impacto con la reforma. Entonces, es la misma persona que no tiene, si es mujer, las 750 semanas que anunciamos, u hombre, las 900. Ya su mesada no serían 7.239.000, sino aproximadamente 3.260.000. O sea, menos de la mitad. Este es el efecto real de la reforma que la gente no da cuenta. Es decir, las mesadas a futuro van a reducirse drásticamente. ¿Por qué? Por lo que les expliqué atrás, que las cotizaciones en Colpensiones van a tener un techo o un límite hasta de 2.3 salarios mínimos. Esa es la diapositiva más importante de esta presentación, para entender que es fundamental para los colombianos que estamos cotizando en Colombia saber si nos aplica la reforma y qué vamos a hacer. Miren que el efecto es de, esta persona dejaría de recibir 7 mesadas por año. Entonces, esta es la realidad para el colombiano residente en la Florida o en los Estados Unidos o por fuera. Es decir, si no logro las condiciones de conservar digamos, el régimen actual, pues voy a tener un descenso brutal, lo cual significa, vuelvo a la insistencia de la importancia del ahorro. Entonces, esto es fundamental y por eso el análisis de la historia y saber uno, digamos, como el plan de vuelo pensional, pues se hace absolutamente determinante. Porque además, esto es tomado del libro, yo me gano 1.000, para poner un valor universal, y cuando me pensiono, pues fuera de la reducción que ya vimos, se sube el costo de la salud pública, porque tengo que pagar el 100% de la EPS, las medicinas prepagadas o complementarias se incrementan hasta en un 100% después de los 65 años en Colombia. O sea que tener una reducción de este calibre realmente lleva al colombiano residente en el exterior a hacer un esfuerzo muy potente, en la medida de sus posibilidades financieras, claramente, de ahorro complementario en lo que quiera. Ese es digamos, el consejo. Y por último, ¿desde cuándo empiezo a planear la pensión? Mi invitación, perdón, es ideal desde los 30, pero pues en la medida en que vamos avanzando, se lo hemos puesto por décadas, la idea es, ojalá desde los 40 acentuar la estrategia de ahorro, desde los 50 decir, bueno, ¿cómo voy bajándome de pasivos en lo posible? Y faltando 2 años, o sea, mujeres 55, hombres 60, ojalá tener la menor exposición a pasivos posible y un ahorro que permita, digamos, sobrellevar la reducción que mencioné. Algunas acciones prácticas que ya hemos dicho: ajustar el presupuesto, revisar el nivel de endeudamiento, posiblemente reducir gastos innecesarios, sobre todo en esta cultura americana que es tan fácil de endeudarse, eh, evitar nuevos créditos salvo para contingencias y, como lo anuncié, la menor exposición a pasivos. Y otro asunto que no he hablado, yo creo que en la medida en que uno va avanzando en la vida y se va acercando al momento de pensión, debe ser más prudente con las inversiones de renta variable, es decir, de acciones, o dejar una porción menor allí para estar en escenarios un poco más calmos. Y quiero cerrar haciendo la referencia al ser que anuncié al principio. Algunas preguntas que entiendo le han hecho a Ana María ahora. Muy bien. Eh, Eso es lo que nosotros vamos a estar bien y contentos. Es un programa en YouTube, pero básicamente lo que queremos decir es, yo puedo planear ser un pensionado feliz. No es un asunto, esta es la carátula del libro, no es un asunto de que se está pensionando, sino ojalá desde los 30 años. Pero es básicamente la importancia de la preparación cuando estoy activo trabajando. O sea, cuando uno está activo trabajando tiene mil cosas por hacer, pero cuando se pensiona sobra tiempo. Entonces, es pensar en actividades como los hobbies, como el voluntariado,
la importancia de la familia, de los amigos. Hay gente que lo busca uno solo para pedirle favores, entonces eso no ayuda para la vejez. La importancia de estar en la cámara una posibilidad no solamente de negocio, sino de interacción social. Entonces quiero sugerir eso porque cada vez se ven más casos de personas, sobre todo hombres, que entran en situaciones de, digamos, adversas en términos de la salud mental porque se pensionen y no se prepararon. Las mujeres son bastante más habilidosas que nosotros en ese proceso. Y ahí también es importante en esta dinámica, no solamente del ser, sino de lo que hemos tratado. Pues los invito, si quieren, se suscriban a nuestro canal. Esto es gratis, pero es para evitar muchas cosas en redes que son falsas y que si se aprueba la reforma vuelven a salir, que lo que hacen es generar temor y preocupación y no tiene pues mucho sentido. Se me olvidó una cosita con lo del ser, la importancia de las mascotas, eh, que definitivamente siento que es algo fundamental. Entonces, eso es lo que tenemos preparado, pues para nuestros afiliados a la Cámara. Nuevamente, gracias a Javier por la invitación y a Ana María. Ahí están los datos de contacto mío por si alguna asunto. Y bueno, podemos mirar si hay algunas preguntas y espero pues que este ejercicio haya sido útil para quienes asistieron y obviamente para sus familias. Muchas gracias, Marcelo, increíble. Creo que todos los que estamos aquí presentes en este webinar nos dejaste pensando, no sé si preocupados o creo que todo el mundo está haciendo números, haciendo cuentas, cuánto llevo aquí, eh, y todo el mundo a llamar a Marcelo después de este webinar Con con todas mucho las gusto. inquietudes. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Cristian nos va a ayudar con el chat que debemos tener muchas preguntas. Claro que sí, Ana. Entonces, abrimos en este momento el espacio para nuestras preguntas que le tengan al expositor. Lo pueden hacer a través de nuestro chat. De hecho, por aquí ya teníamos alguna. Juliana preguntaba, ¿la reducción de las semanas aplican el régimen de transición o solo los que les aplique el sistema pensional ajustado? Vale, gracias. Mira, entonces voy a volver un momentico acá. Esta reducción de semanas, eh, esa es una buena pregunta. Excusen que vaya aquí, pero creo que facilita el aprendizaje. Esa reducción de semanas que mencionábamos aplica desde enero del 26, aplica para todas las personas con o sin transición. Ahí la confusión se da porque la reforma entonces trata el tema. Yo creo que la mejor forma para responderle a Juliana es desde enero del 26, por mandato de la Corte Constitucional, va a haber una reducción gradual para todas las mujeres, o sea, para todo el género femenino, incluso si no tienen hijos, independiente de la aprobación de la reforma. Entonces, en concreto, aplicaría para todas. Ahí va a pasar también, mm, de acuerdo a los decretos reglamentarios, lo que venga es qué pasa si es una mujer que tiene 1.500 semanas, cómo se le calcula la pensión, porque ya el parámetro no va a ser las 1.300 de hoy. Entonces, en concreto, para no fatigar al auditorio técnicamente, sí aplicaría desde enero del 26 para todas las mujeres. Habrá que ver lo de la reforma estos meses siguientes o qué pase al final, pero sí aplica para todas con o transición o sin transición desde enero del 26. Muchas gracias, Marcelo. Por aquí Mónica nos dice, buenas noches, tengo 1050 semanas cotizadas y me pensionaría en el 2033. ¿Vale la pena después de la semana 1075 seguir aportando o puedo dejar de aportar para seguir ahorrando acá en Estados Unidos? Yo creo que vale la pena en general seguir aportando. Lo que habría que analizar es cuál es la condición familiar, por lo que ya planteaba y es la invitación, siempre a ver la dinámica pensional de forma integral, es decir, vejez, invalidez y sobrevivencia. Porque si se suspende la cotización y el trabajador no puede, o la persona residente por fuera no puede volver a trabajar, perdería la opción de la pensión de invalidez. O si falta, su familia queda sin pensión. Yo de forma general no soy amigo nunca de suspender la cotización. De hecho, en Colombia, posiblemente lo hemos visto, en muchos postes de Colombia dice EPS más ARL.
de no cotizar a pensión. Eso es en contravía de la norma, porque la norma en Colombia ordena pensión, salud y riesgos laborales, que es lo que hoy se conoce, pues, en si un trabajo le pasa algo trabajando. Entonces yo lo que diría es que lo ortodoxo frente a la pregunta es analizar el caso para saber cuánto, digamos, la relación costo-beneficio, por cuánto está cotizando. Hay un tema que no alcanzamos a hablar mucho y es el promedio de cotización. Si yo cotizo por 10 millones, mi pensión, mi promedio se va a parecer a eso. Pero si en los 10 años venía cotizando por 10 y hace 8 cotizo por un salario mínimo, mi pensión se va a parecer más a un salario mínimo que a 10 millones de pesos. O sea que todas esas aristas hay que resolverlas en un análisis individual. O sea que de forma general sí se podría dejar de cotizar para las 1075 semanas, pero no es el consejo de forma integral. Muchas gracias, Marcelo. Otra pregunta dice, si uno ya tiene las 750 semanas y la edad, ¿podría pedir el monto total que se tiene ahorrado en vez de la pensión? Qué buena pregunta. La respuesta es no. En Colpensiones no hay pensión anticipada. Es más, les había anunciado y se me iba pasando. Gracias por la pregunta también. ¿Dónde una, pero ya voy a cuándo una persona puede pensionar antes de 57, 72? En concreto, el dinero de la pensión es con destino específico. Técnicamente se llama destinación específica. Entonces yo no puedo ir a que me devuelvan la plata. Ahora bien, si es una mujer y llega a los 57 o un hombre de los 62 y no tiene las semanas mínimas, le podrían devolver ese dinero si es bajo la regla actual. Se llama indemnización sustitutiva. Pero lo mejor es realmente intentar pensionarse. Pero antes de eso no podría reclamarse la plata. Primer punto. Segundo punto, frente al caso que les había anunciado. ¿Cuándo una mujer se puede pensionar antes de los 57 o un hombre antes de los 62? Si tiene un hijo en condición de discapacidad, de hecho tuvimos un caso hace poco, es una mujer de 50 años, tiene las semanas mínimas y ella logra demostrar que necesita ese hijo estar 7 por 24 con su mamá. Y ahí se puede pensionar antes de la edad de los 57 o si es un hombre de los 62 en ese caso. De resto hay que ir hasta las edades. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta. Dice, al estar en Colpensiones, si la persona muere antes de pensionarse, ¿hay pensión de sobrevivencia para los familiares, esposa e hijos estudiantes menores de 25 años? Sí, siempre y cuando en los 3 años previos al fallecimiento la persona haya cotizado al menos 50 semanas. Por eso la recomendación de cuidar con extrema precaución si se cotiza o no. Entonces, si la persona viene cotizando, la mesada pasa al cónyuge o a los hijos, si es una madre que no, o sea, está soltera, pues a sus hijos hasta los 18 años o se extiende hasta los 25 si estudian y no trabajan. Si es un hombre que está soltero, igual. Y si no tiene hijos ni cónyuge, podría pasar a sus padres que demuestran dependencia económica de la persona fallecida. Siempre y cuando, insisto, en los 3 años previos tenga 50 semanas cotizadas. Si no Gracias. devuelven el recurso a quien le toque, pero es mucho más bajito, siempre será mejor mesada que le devuelvan una plata a la persona. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta que dice, mi esposa tiene 49 años. ¿Hasta cuándo tiene tiempo para cambiarse de régimen? Buena pregunta. Técnicamente ella tenía hasta antes de los 47, pero ahora con la reforma y que la Corte dejó en vigencia esa posibilidad, ella hoy, si está en el fondo privado, podría pasarse a Colpensiones. Mi sugerencia es que antes de trasladar, primero se haga rápido porque esto puede cambiar el día de mañana, eh, pero mi sugerencia es hacer los números, es decir, rápidamente en un cálculo, decir, ¿cuánto le dan Colpensiones? ¿Cuánto le daría si sigue cotizando así o si sube la cotización a los 57? ¿Y cuánto le daría al fondo privado? Y con ese número, toma la decisión. Les voy a dar un ejemplo de un cliente nuestro, profesor universitario en Bogotá. Se gana 8 millones de pesos. En el fondo privado, la mesada le daba 1.800.000. No puedo vivir con eso. De 8.800.000 no puedo vivir.
En cambio, en Colpensiones la va a 4, para que la diferencia es de 1,8 a 4, porque el sistema público tiene subsidio, el privado no. Entonces, por eso habría que analizar el caso para saber ella si vale la pena los 49 años que se traslade eh, y sobre esos números tomar su decisión. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el cálculo pensional se hace sobre los últimos 10 años cotizados? Es decir, si una persona se queda sin empleo a los 57 años y no cotiza más, a los 62 años se toma como promedio los últimos 10 años cotizados. Se toman dos momentos. Los últimos 10 años cotizados, no del tiempo, porque si hay unos años que no cotizó, no puedo sumar eso a cero. Se toman 10 años, vamos a suponer que él está llegando hoy a los 62 y hace 3 no cotiza, o sea, hasta los 59, entonces se tomaría de 59 a 49. Esos 10 años se comparan con el promedio de toda la vida y lo que le dé mejor. Se llama principio de favorabilidad. Entonces, si se toman 10 años cotizados, no necesariamente calendario, y esos 10 años Colpensiones los debe comparar con la cotización de toda la vida. Lo que pasa es que usualmente lo que conviene son los 10 años recientes, porque uno viene con el salario y va haciendo este ejercicio en el tiempo. Pero puede pasar que la persona era un ejecutivo en Colombia, ganaba muy bien por una condición de seguridad, se vino a Estados Unidos y cotizó por menos, entonces le convenga toda la vida. Ahí es donde hay que llamar a como pensión, o hágame el cálculo. Pero es el principio de favorabilidad, es el concepto, 10 años o toda la vida, lo que más le convenga a la persona. Gracias, Marcelo. Nos pregunta Kenneth, tengo 50 años, nací, vivo solo y trabajo en Estados Unidos. Soltero y hasta el momento nunca casado y sin hijos. Recibí la doble ciudadanía colombiana el año pasado con un plan largo de retirarme y vivir en Colombia. ¿Todo esto cómo me afectaría? Mira, yo lo primero que creo es que hay que, digamos, definir, si el plan es vivir en Colombia, en mi opinión, la pensión se va a volver determinante. Ahora, si la persona va a acceder a pensión en los Estados Unidos, pues va a ser bueno porque recibe en dólares y gasta en pesos, entonces le va a rendir mucho más. Entonces yo creo que ahí habrá que determinar si tiene posibilidad de recibir mesada en Colombia porque lleva semanas o tiempo cotizado allá, o si lleva muchos años en los Estados Unidos y no accede a la pensión en Colombia, por una pensión en los Estados Unidos y vivir allá. O sea que en conclusión ahí también habría que analizar el caso. Pero, pero volvemos un poquitico a lo mismo. Habría que revisar la historia laboral para poder saber si existe la posibilidad de acceder a la pensión en Colombia o la estrategia sería tratar de pensionarse acá. Muchas gracias, Marcelo. Vamos con las siguientes preguntas para ir finalizando. Ángela nos pregunta, con 750 semanas y 57 años, sin ahorros, ¿es mejor pensionarse aunque aquí haya trabajado 10 años como independiente? Lo que pasa es que con 750 semanas a los 57 no hay derecho a la pensión en Colombia. Habría derecho a la devolución del dinero aportado. Entonces, ahí o Ángela podría seguir cotizando hasta llegar a las semanas mínimas con la reducción de semanas que hablamos, o técnicamente ir a pedir que le devuelvan el dinero, que es, como he dicho, lo menos deseado, pero con 750 semanas realmente va a faltar bastantes años o varios años para llegar a las semanas mínimas en Colpensiones. Y muy por ese lado, Elsa nos pregunta, si es una mujer de 65 años con 750 semanas cotizadas, ¿nunca podrá tener pensión? ¿Hasta qué edad debe seguir cotizando? Como bien lo dices, en la misma dirección. Ahí lo que habría que analizar es cuándo ella llegaría a las semanas mínimas. El problema está en que como ya tiene 65, pues se van a ir reduciendo las semanas gradualmente. Tal vez lo que uno podría esperar es si la reforma se apruebe y esa señora de 65 tiene hijos, buscar una reducción de las semanas por la condición de maternidad y con eso intentar tener menos semanas, pero al final con 750 el panorama no es sencillo para acceder a la pensión, salvo que se corrija la historia laboral, o sea, tiempos de atrás no cotizados, se pague eso y se logren subir semanas, que sería otra alternativa importante a analizar. Tiene un costo, pero tiene la posibilidad de acceso a la pensión. Gracias.
Nos pregunta Javier, ¿y si tiene ahorros, los devuelven en el fondo privado? Si tiene ahorros en el fondo privado obligatorio, porque puede haber ahorros en el fondo privado voluntario en Colombia o en el obligatorio. Si tienen el obligatorio, dependerá mucho del número de semanas que tiene, justamente porque si tiene menos de 300 semanas y se aprueba la reforma, puede sacar la plata. Pero si tiene más de 300 semanas, en el fondo privado obligatorio no va a poder sacar el dinero, sino que se lo van a entregar a través de un valor mensual pequeño que llama beneficio económico. Sería en el fondo privado obligatorio. En voluntarias, si tiene ese ahorro, mi consejo sería hablar con el contador para que el beneficio tributario de ese ahorro esté consolidado, no se pierda ese beneficio tributario y ahí se podría sacar la plata. Una persona que cuando se pensiona puede sacar todo el dinero que tiene el fondo de pensión voluntaria, que es equivalente, como digamos, como a un saving plan acá, libre de impuestos, porque tiene la condición de pensionado. Muchas gracias, Marcelo. Y para finalizar, Eric nos pregunta, si tengo 450 semanas, no tengo planeado volver a cotizar en Colombia, ¿existe alguna opción para poder recuperar los ahorros de esas 450 semanas? Las opciones serían, primero, saber si está en Colpensiones o en el fondo privado. Si está en Colpensiones, necesariamente Eric, tendría que llegar a los 62 años, porque en ese momento es que se podría pedir la indemnización sustitutiva, que es el nombre técnico, o que devuelven los aportes. Y si está en el fondo privado, un poco en dirección de la pregunta que hacía Javier, con las 400 semanas, no hay forma que devuelvan la plata. De una sola, te van a entregar un valor mensual. Si se aprueba la reforma, se llama el pilar semicontributivo que expliqué. Muchas gracias a todos por sus preguntas y a Marcelo por sus respuestas. Si tienen dudas adicionales, lo pueden contactar a Marcelo. Estaremos dejando sus datos personales, sus datos corporativos en el chat. Gracias, Marcelo, Con mucho por gusto. toda esta información súper valiosa para todos. Invito y aprovechamos que Javier está aquí con nosotros en el webinar para saludar a todos los que nos acompañan. Sí, no, muchas gracias Marcelo y a todos los asistentes. Súper valiosa esta información. Por lo menos ya pasamos del primer grado de ignorancia, que es saber lo que no sabemos. Porque cuando uno no sabe lo que no sabe es donde está realmente en problemas. Pero cuando comienza a entender qué es lo que no sabe, pues ya por lo menos puede direccionar el camino. Y te estaremos consultando, Marcelo, porque está complicado el panorama para entender cómo es la cosa, pero estaremos haciendo cola y golpeando la puerta para consultarte. Claro, Súper, súper interesante y súper educativo. Muchas gracias, Marcelo. con mucho gusto, Javier, y a todos. Ana María, nuevamente gracias y bueno, estaremos atentos y para lo que... Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Marcelo. Desde la Cámara Colomboamericana te agradecemos inmensamente tu participación, esta información tan valiosa como lo he dicho. A todos los que nos acompañan, los invitamos a que se unan a nuestra Cámara. Estos son estos espacios que la Cámara ofrece. Los hacemos con el propósito de brindarles información valiosa de interés para toda nuestra comunidad. Esperamos que esta charla pues haya sido de gran utilidad para todos y obviamente todos quedamos súper interesados haciendo cuentas en nuestras cabezas. Estaremos contactándote, Marcelo, muy seguramente muy pronto. Eh, a todos estén atentos a nuestros próximos eventos. Viene nuestra gala este mes, el 25 de octubre. Estén atentos a toda la advertisement que está por todas nuestras redes sociales y esperamos que se sigan conectando a todos los webinars y a los eventos de la Cámara para que compartan con nosotros y, como dije al principio, nos conectemos, nos informemos y sigamos creciendo juntos. Muchas gracias a todos por el webinar de hoy. Y Gracias, Marcelo. les cierro con un mensaje que decía un mentor mío. Lo que te hace crecer sucede después de las 5 de la tarde. Así es. Únanse a la cámara. Así es. Así Gracias, es. Bueno, Ana, Javier, y a gracias. Gracias a todos. todos. Feliz noche. Chao. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Chao.